sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Muy buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida a todos los que se están sumando y es una bendición poder estar reunidos de esta forma, rindiendo culto a nuestro Señor. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para poder agradecer a cada uno de los que me han mandado mensajes o han estado orando por mí en este tiempo. El COVID ha pasado y ya estoy completamente recuperado, pero es hermoso poder sentir la compañía del cuerpo de Cristo en estos tiempos. Así que muchas gracias a todos. Y para comenzar el culto pudimos escuchar una canción que hablaba de las cuerdas de amor, ¿no? Del amor del Señor que por su gracia llegó a nuestras vidas y nos dio un corazón tierno para poder recibirlo. Y es este amor el que muchas veces nos sostiene, nos levanta y nos da paz, como decía la hermosa canción, en momentos no tan lindos. Y en estos momentos de prueba que estamos pasando por esta pandemia, les invito a que podamos estar dejando todo en los brazos del Señor y que podamos alabarle, porque más allá de cualquier situación, el amor del Señor está. Y el amor del Señor va a estar siempre disponible para cuando lo busquemos y para cuando lo necesitemos. Y es por eso que vamos a continuar el culto cantando dos canciones que habla del amor del Señor. La primera dice: gracia sublime es, perfecto es tu amor. Cambiaste mi vida y por eso te alabo. Y la segunda es tu amor por mí, que es ese amor tan inmenso y lo sentimos tan dulce cuando lo podemos experimentar en cada momento. Así que los animo a que podamos estar cantando estas dos canciones con alegría, porque el Señor y el amor del Señor es grande y está para cada uno de nosotros siempre. Cantemos. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor.
Hermanos, los invito a que podamos estar orando, que podamos estar pausando el video y que podamos agradecer al Señor por su amor principalmente, pero por todas las bendiciones, porque hoy nos pudimos levantar, porque podemos estar rindiéndole culto a nuestro Señor, porque Él nos da todo lo necesario y porque podemos decir que si lo tenemos a Él, no nos falta nada. Oremos y agradezcamos al Señor por todo lo que Él es en nuestras vidas. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. La palabra del Señor en Hebreos 10
23 dice lo siguiente: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. La canción que acabamos de escuchar decía al principio: eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, tú eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel. Y el Señor va a seguir siendo fiel. Aunque estemos en cualquier circunstancia, el Señor está con nosotros. Y por ahí, en este tiempo de mucha prueba, nuestra fe ha flaqueado. Y por ahí, en algunos momentos hemos dudado de la palabra del Señor. Pero en su palabra dice: fiel es el que hizo la promesa. Entonces, hoy quiero animarles a que podamos estar cantando la siguiente canción que dice: en ti confía mi corazón. Que podamos estar plenamente confiados en que el Señor está en control y en el que Él está haciendo su perfecta voluntad en cada una de nuestras circunstancias. Pensemos en cada una de las cosas que nos están cargando, que nos están haciendo mal, y dejémoslas a los pies del Señor, confiando plenamente en Él y en su poderío. Cantemos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa
Y antes de escuchar el mensaje, antes de escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, vamos a estar cantando dos lindas canciones que hablan de un corazón dispuesto a que primeramente el Señor renueve nuestras vidas, sabiendo que hay muchas cosas que nuestro Padre tiene que seguir cambiando en nosotros, y también con un corazón dispuesto a que Él gobierne nuestras vidas, también sabiendo que es lo mejor que podemos hacer, que Él siga obrando en cada uno de nosotros. Cantemos y después escuchamos su palabra. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. A ti, yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Buenos días, hermanos, muy buenos días en el Día del Señor. Quería compartir con ustedes hoy un mensaje que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestras certezas sobre todas las cosas. Sabemos que vivimos en un mundo muy particular, en el cual nuestro estado espiritual es determinante, sobre todo para nuestra salud espiritual, pero también para el impacto que tenemos en nuestro entorno. Y es por eso que deberíamos prestar atención a nuestra condición frente al Señor, siendo sinceros frente a Él. Podríamos empezar hablando de las circunstancias. El largo caminar en la vida de un cristiano puede no ser parejo, seguramente no, sobre todo en los primeros pasos, donde las circunstancias nos pueden condicionar. Podemos gastar nuestro tiempo, días, meses y hasta años, dándole demasiada importancia a hechos circunstanciales en nuestro andar diario. Podríamos actuar largo tiempo, llevados de un lado a otro, así de esta manera. Un día pensamos o actuamos de una forma y al otro siguiente nuestro pensamiento apunta en otra dirección, siendo que en realidad carecemos de fundamentos y objetivos claros. Manejados por las circunstancias, no es de esperar un sano desarrollo de una vida de crecimiento, de comunión y de servicio por sobre todas las cosas. Esto es muy común en el comienzo de la vida cristiana de muchos de nosotros. Y ante la menor circunstancia desfavorable, ante el primer desencuentro emocional, ante la desventaja, la prueba, la confrontación, probablemente nos veamos tentados a echar mano de decisiones circunstanciales para atravesar distintos momentos, tal vez por una semana, por un año,
o esperemos que no, por todo el desarrollo de la vida. Una vida ciertamente disminuida, con una fe débil, con un pronóstico reservado, de alto riesgo podríamos decir, como si yo oye tanto decir hoy en día. Entretenida, ocupada en el activismo, pero improductiva, usando solo nuestra capacidad de improvisación. Ahí lo tenemos a Esaú, que en circunstancias que su apetito se abrió, cansado luego de un día de trabajo, eligió cambiar su primogenitura por un plato de guiso que su hermano Jacob estaba preparando. Su momento de debilidad fue usado para tomar una decisión trascendente. No consideró las consecuencias de esa decisión, la oportunidad de hacerlo y que la renuncia a su legítimo derecho dejaría en manos de su astuto hermano, a partir de ese momento, su privilegio natural como primogénito. ¿No había otra alternativa? Seguramente que sí. Pero los deseos de los ojos de Esaú lo llevaron a perderlo todo en cuanto tomó el plato y comenzó a devorar el guiso hasta no dejar nada. Mañana veremos, Total, se iba a morir, así dijo. Cuando vemos el relato en el capítulo 25 de Génesis, de los versículos 29 al 34. Además está decir que si esta es la realidad de nuestra vida, al enemigo le será muy fácil tenernos dominados. Seremos muy fáciles de llevar de un lado a otro. Santiago 1:8 ilustra esta realidad. Hoy, en un mundo tan complejo que cambia día a día, donde todo se desmorona ante nuestros ojos y las reglas cambian constantemente, el vivir de esta manera será garantía segura de un crecimiento espiritual nulo, una influencia inexistente y una frustración que solo lleva a la búsqueda de la experiencia emocional de cada fin de semana o actividad como todo combustible para nuestra vida espiritual. Nada más lejos del culto racional que se nos exige como hijos de Dios. Quien vive de las circunstancias no ve más allá del día de la fecha, no piensa en las consecuencias de sus actos, o si lo piensa no le importa, sus emociones lo manejan. Lamentablemente hoy día, no solo como en los lejanos días de Esaú y Jacob, existe esta realidad. Penosamente muchos acuden a consumir su pequeño plato de guiso de manos de astutos mercaderes de la fe que se apropian de su salud espiritual, aún con la aprobación y la satisfacción de sus incautas víctimas. Cero crecimiento, solo vive en el momento. Tal vez como esos 5.000, del relato de los 2 pescados y los 5 panes, que se llenaron la panza y se fueron a sus casas satisfechos. Naturalmente, cuando las bendiciones de Dios dejan de ser tan generosas como parecieron ser en un principio, el entusiasmo se apaga, olvidando que más importante que las bendiciones de Dios es el Dios de las bendiciones. Acá un pequeño homenaje al pastor Leites. Fuera de toda circunstancia, las bendiciones de Dios no son tan importantes como el Dios que nos da las bendiciones. O como dice el dicho, tan conocido, y si alguna vez lo escucharon nombrar y no conocen la historia, los invito a conocerla porque es muy interesante, seguramente la van a encontrar en internet. París bien vale una misa, dijo un rey de Francia hace ya muchos siglos. ¿Qué pasa si estamos en un escalón un poquito más elevado? En un escalón que podríamos llamar ya no el de las circunstancias, sino el de la creencia. Es aquel en el que se sitúan aquellos que han accedido a algún tipo de estudio de la palabra de Dios, a analizar historias de la Biblia, a conocer protagonistas, a interesarse en algunas doctrinas y que van forjando un sistema de creencias. Parece bien, parece correcto, pero no es suficiente. El cristianismo cultural, una especie de zona de confort en la cual me voy dejando llevar cómodamente por tal o cual mensaje o aquella palabra, o esta corriente de pensamiento, o aquella escuela de enseñanza, es solo rutina religiosa. Muchas veces, sutiles entramados de enseñanzas humanistas con trasfondo bíblico. Una dieta que gradúa el acercamiento a las verdades de la palabra de Dios, rebajándola con punto de vista de iluminados, autoproclamados profetas, sospechosos apóstoles contemporáneos.
Cautivan a aquellos que buscan elevar su conocimiento, pero se tropiezan con la enseñanza humana, con base en una oratoria inflamada de parte de autoungidos y autoelegidos, que a su gusto toman la parte de la Biblia que más se ajusta a sus intereses particulares y de esa manera ofrecen un evangelio diluido, en apariencia alegre, colorido, pero con escasa base bíblica. Peor aún, con una base bíblica distorsionada, que es mucho más difícil de combatir luego que el primer estado, el de la circunstancia. Será un trabajo dificilísimo arrancar de raíz la falsa enseñanza de tanto evangelio de hombre, para plantar en el corazón el verdadero y único, el del Señor Jesús. Un confundido Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, nos muestra lo difícil que es cuando una creencia, un sistema de valores se instala en nuestras mentes y nuestros corazones y pueda ser reemplazado por la verdadera creencia bíblica. La mente se cierra y resulta difícil salir del modo de pensar que ha moldeado el modo de creer. En el versículo 10 el Señor le pregunta a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando el Señor le planteó el nuevo nacimiento. Podemos estar en este escalón del crecimiento en nuestra vida, porque a veces fluctuamos, subimos y bajamos, y podemos estar en este estadio. Y seguramente en inferioridad respecto al nivel intelectual de un maestro como Nicodemo, no me cabe duda. Y aún así no lograr distinguir la verdad que sale del corazón de Dios de un cúmulo de datos, información y sistemas de creencias que no dejan alumbrar el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos en condiciones realmente de explicar nuestra fe a quien nos demanda razón de la misma? ¿De dar una resumida y breve explicación de en qué creemos? ¿O eso lo dejamos en manos de pastores y maestros con la excusa de no conocer tanto la Biblia? El crecimiento de tanta oferta que hoy se puede observar en tanta literatura, artículos, videos, predicaciones, cursos, conferencias, traducciones, revelaciones, etc., me lleva a pensar que es increíble cómo se han ingeniado las personas a lo largo de los siglos de un solo evangelio, el verdadero, sacar tantas derivaciones entre sí que solo alejan a las personas de Dios. Pregunto, ¿podemos los creyentes creer en mentiras y ser engañados? Sí, lamentablemente sí. Basta con leer 2 de Tesalonicenses 2:2 para descubrir cómo estos hermanos habían sido alarmados respecto del día del Señor, por vaya a saber quién. De manera que Pablo tuvo que escribir para su consuelo y su tranquilidad, que no solo no había llegado ese día, sabiendo ellos, muchos de ellos de la tradición judía, lo terrible que era el día del Señor, sino que nunca lo tendrían que sufrir. ¿Podemos aferrarnos a ciertas creencias bíblicas solo por el hecho de que han sido parte de un credo o de una tradición religiosa, de transmisión oral por generaciones? Lamentablemente sí, ocurre. El mismo profeta Samuel, ¿se acuerdan? Cuando fue a ver a Eliab, el hijo de Isaí, el mayor, y lo vio y dijo: es porque era fantástico en su parecer físico. Este es el ungido de Jehová, el futuro rey de Israel. Y Dios le dijo: no, tenés que mirar el corazón, no el parecer. Y a veces nos dejamos engañar. Pablo creía que tenía toda la información de Dios que un fariseo pudiera tener, pero aún no lo conocía, y su propósito menos, hasta que tomó el camino de Damasco. Nos dejamos impresionar y le bajamos el precio a nuestras creencias. Acá la variedad no es sinónimo de calidad y lleva a considerar el próximo escalón. Hermanos, si una creencia no tiene base bíblica, deséchela, huya rápidamente. En la certeza llegamos a un punto en el cual, por experiencia y observación, por interés genuino, por amor al Dios que determinó enviar a la muerte a su Hijo, deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual, ese alimento que nos hace crecer. Crecer de verdad, en conocimiento, pero no en un conocimiento teórico,
sino en uno que es capaz de ser trasladado a la práctica. Aún más, 1 Juan 4:1 dice que no solo no tenemos que creer a todo espíritu, principalmente tenemos que probar si los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Por los muchos falsos profetas. Por eso necesitamos verdaderamente acudir a la palabra de Dios como fuente primaria, si es que realmente como hijos de Dios queremos profundizar en el conocimiento de su persona, de su corazón y de su mente. De los ejemplos que en la Biblia están allí escritos para servirnos de ejemplo o de enseñanza. Todo plano circunstancial y aún el plano de nuestras creencias debe ser llevado al filtro y el examen de la palabra santa de Dios, leyéndola bajo la influencia del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. No hay otra base posible. Si nuestra vida no se basa en la Escritura, nuestro cimiento será débil. Tal vez entusiasta desde el punto de vista emocional, pero inestable. Tal vez con apariencia de un conocimiento de tantos años de experiencia, pero si no tiene sustento bíblico, seremos presas fáciles de cualquier viento de doctrina, o tal vez por el solo hecho de apoyarnos en la tradición. Un creyente, parece que no está de más decirlo, digo, ¿no? Afirmado en la palabra de Dios es como aquel que decidió edificar su casa sobre la roca y la fuerza del agua no lo pondrá en riesgo. Lamentablemente vemos vidas con más influencia de la cultura de nuestra sociedad que de principios bíblicos. De ahí los resultados. Los hermanos de Berea examinaron contra la Escritura todo lo que Pablo les dijo, sin recursos como los que hoy tenemos. Hoy nos sobran los recursos, se nos caen de las manos. Estos hermanos no tenían prácticamente ninguno, solo el conocimiento de lo que la palabra de Dios decía. La palabra escrita tiene un valor inmensamente mayor a las palabras dichas, a los discursos. Hoy día tantas veces recurrimos a material en las redes sociales o en internet de dudoso origen y autoría, al menos, y sin embargo confiamos en ellos, tal vez por no tomarnos en serio el trabajo de investigar. Esto es muy fácil, usted va a una librería cristiana, pide el libro y se lo lleva a su casa para leerlo y sabe quién lo escribió, quién lo editó, en qué año, cuántas páginas tiene. Y a veces un elemento, un artículo por ahí perdido en internet, no sabemos quién lo escribió, cuándo, por qué, en qué circunstancias, qué fin tiene. Ni siquiera a veces cómo se llama el que lo escribe. El capítulo 6 de Hechos nos muestra cómo un hombre llamado Esteban, que había sido elegido por su buen testimonio, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo para el servicio de las mesas, dice la palabra de Dios. Y luego de hacer grandes señales y prodigios, disputó con unos de una sinagoga, y como estos no tenían argumentos para discutir con él, lo denunciaron falsamente ante el concilio. El viejo truco de la difamación. En el siguiente capítulo, en el 7, y a lo largo de 52 versículos, Esteban les ofreció un breve relato de la historia de la rebelión espiritual del pueblo de Israel y a pesar de eso, del amor que Dios tenía para con ellos. Y lo hizo con tanta intensidad que sus oyentes se enfurecían en sus corazones y sus dientes crujían contra él de odio. Esteban había tenido que aprender todo esto que dijo, lo tuvo que haber estudiado, cotejado y fijado en su mente. No fue un discurso improvisado, fue un relato cronológico y ordenado, sin fisuras, no solo histórico. Esta palabra era realmente poder de Dios. No es de extrañar que en este punto, y ya bien lejos de un cristianismo circunstancial o de creencias, el conocimiento y comprensión de la palabra de Dios haga que el enemigo se enfurezca, como lo hizo con Esteban, al ver un compromiso en divulgar sus verdades. ¿Y saben qué? Es una buena señal. Y a consecuencia de esa obediencia que da el conocimiento de las verdades, es muy seguro que deberemos pagar algún tipo de precio. Esteban pagó con su vida el haber abierto su boca y decir verdades. Toda la verdad, no se guardó nada. Habló con gran respeto a su auditorio, pero aún así no se lo perdonaron. En este mundo tan afecto a diseñar instituciones, gobiernos, actividades, redes sociales, religiones y obviamente seres humanos, fácilmente manipulables, emocionalmente inestables, entretenidos con infinidad de actividades alternativas. El tercer tipo de creyente le resulta francamente repulsivo
a este sistema de cosas. Dijo el Señor, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, todas. Y lejos de hacernos retroceder, nos debería dar aún más ánimo de creer, estudiar y amar las verdades de Dios escritas en su palabra, para que sean hechos en nuestras vidas, por palabra y acción. No pretendamos que de la predicación del Evangelio la gente nos dé las gracias, un abrazo y un beso. Menos aún, ahora. Y nos escuche con placer. Todo lo contrario, seremos rechazados, probablemente. Somos sal y luz. Y la sal no causa el mismo efecto que el azúcar. Algo así dijo una vez un tal Spurgeon. ¿Qué trae esta certeza? Esta certeza trae convicción. Y tenemos que rogar a Dios para que del estudio de su palabra logremos la convicción de creerla y de incorporarla a nuestra vida y de demostrarla por hechos. Sabemos qué ocurrió con Esteban luego de su predicación. Él sabía que era un hecho que luego de decir tantas verdades ante las autoridades religiosas que veían como un desconocido los ponía en ridículo, su vida valdría menos que nada. Pero es allí en Hechos 7:55 donde él ve la gloria de Dios y a Jesús a su diestra. Ya está. Esteban no era un loquito, que en cuanto la cosa se pusiera espesa, se largaría a correr. Sabía que su conducta traería una consecuencia. Estaba convencido de ello. Esa convicción lo llevó a decir lo que dijo con templanza. Justamente, el último componente del fruto del Espíritu. No podía ajustar su discurso a las circunstancias, ni adornarlo con un poco de folclore judío de la época. Él tenía la certeza que lo que la palabra de Dios decía se ajustaba a lo que había que decir en ese momento. Y lo dijo, convencido de su creencia y temeroso de Dios antes que de los hombres. Porque a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dijo el Señor, yo lo negaré ante Dios. Siglos antes, Daniel hubo de pasar por diversas pruebas no casualmente incluidas en su libro, en su relato. El relato de una vida larga, prácticamente desde su juventud a su vejez, lejos de su país, sus costumbres, en un reino extraño, con creencias ajenas a su conciencia. Sin embargo, por el conocimiento que él tenía de la persona de Dios, aceptó siempre que su fe fuera puesta a prueba, y de manera consciente. Esas pruebas fueron siempre duras, contundentes. Tanto apenas llegó y eligió no probar la comida del rey y demostrar que no le hacía falta para gozar de buena salud. O como cuando no observó la orden de adorar la estatua de oro y fue arrojado al horno de fuego y fue librado. Convencido de que Dios lo podía librar, lo hizo. O como cuando se dictó decreto que no se podía orar a otro Dios u hombre fuera de Darío. Acto seguido fue a su habitación y oró en dirección a Jerusalén a la vista de las personas, sabiendo que lo arrojarían al foso de los leones, donde el Señor cerró la boca de los leones. Él sabía, estaba convencido por lo que conocía con grado de certeza de la naturaleza de Dios, que estaba en manos de Dios, por más que las circunstancias y los hombres dijeran lo contrario. Al igual que Elías, contra los 400 profetas de Baal. Hay que atreverse, ¿eh? Uno contra 450. Pero él sabía que estaba del lado correcto. La desventaja numérica era un argumento suficiente para abandonar y no pasar papelones. Pero siguió adelante. Y Dios lo bendijo. ¿Qué mejor ejemplo de este conocimiento, de la certeza que nos da Dios en su palabra y la convicción que produce que la conducta de nuestro Señor, yendo a esa cruz de manera voluntaria, dando cumplimiento así a lo que de Él se había profetizado? En los tiempos que nos tocan vivir, hermanos, muchos de nuestros hermanos en la fe pagan con el precio de sus propias vidas el ser fieles a las verdades del Evangelio. Ser fieles a Dios a pesar de todo tipo de circunstancia, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque se sostienen como viendo al invisible. El conocimiento, mucho o poco, no se compara con el hacer nuestras las verdades de la palabra de Dios, que es capaz de movernos hasta el punto de despreciar nuestra propia vida. Tal vez haya instancias difíciles en nuestra vida, perder un trabajo, una amistad, el respeto de nuestra familia, la incomprensión, la burla, el rechazo, la soledad. Pero ¿saben qué? El Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo.
¿Solos? Nunca. En ocasiones pedimos oración por nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Permítanme una pequeña reflexión. Creo que son ellos los que oran por nosotros. Y creo que no hay una iglesia perseguida y otra no perseguida. Hay una sola iglesia. Todos somos iglesia. Vivimos en un momento especial de la historia en el cual nuestra fe está siendo o será puesta a prueba. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Que no sea solo un evangelio de labios, sino un evangelio del corazón y de la mente, y que lleve a la voluntad de provocar en hechos nuestras creencias y nuestra fe. Pablo en el capítulo 15 de Romanos, estudiamos en la escuela dominical, no dejaba de hacer planes de moverse, de que quería pasar por Roma y luego a España. Tenía un horizonte por delante. Dios tenía sus planes, pero no por eso Pablo decía, bueno, vemos lo que se va presentando. No, iba. Pidamos a Dios el examinarnos a nosotros mismos con sinceridad. ¿Qué clase de creyente soy y en qué escalón estoy? Pidamos fuerzas para adelantar en el camino de la vida cristiana, para que Él nos haga progresar para nuestro bien, para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, para ser verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Que a pesar de las limitaciones físicas de esta época, sigamos unánimes, sirviendo al Dios vivo. Un tremendo privilegio, hermanos, del cual no somos dignos ni por un instante, pero que el Señor en su gracia nos ha dado la oportunidad de experimentar. Sobre todo en un mundo que abiertamente ha sido diseñado, y hoy se ve mucho, para oponerse a todo lo que se identifica con el nombre de Dios. A veces sutilmente, a veces hasta legalmente, y si no alcanza, brutalmente, abiertamente y con demostración de poder humano y diabólico. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. El simple hecho de predicar acerca de la creación del hombre y la mujer por parte de Dios ya ha resultado en cárcel para hermanos en países de los considerados cristianos. La apostasía de la iglesia, hermanos, ya se encuentra a las puertas. Hay un trabajo para hacer. El Señor nos ama, no nos descarta, nos instruye por medio de su palabra. No sabemos cuán grande o importante a los ojos de Él y de los hombres puede hacer ese trabajo. No lo sabemos. Pero si aún fuera pequeño, pero dado por Dios, es inmenso. No afloje, no pierda el ánimo. El Señor quiere lo mejor para usted. El mismo apóstol Pablo recorrió una zona muy limitada del planeta. Podríamos decir que en la época era el planeta. Pero hoy lo vemos en el contexto y era una zona relativamente pequeña. El Señor ni siquiera salió del territorio donde había nacido, en su tierra, durante su ministerio, ¿no es cierto? Pero en el plan de Dios, ambas acciones encajaron a la perfección. No eran los planes de Pablo, no eran los de Pedro ni los de Esteban, eran los planes de Dios. Y teniendo esta perspectiva de que Dios tiene sus planes y sus tiempos, nos damos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, todas estas cosas por las que hemos luchado una vida dejarán de estar delante nuestro. Casa, auto, ropa, trabajo, estudio, familia, hasta las mascotas. 1 Pedro 4:7 habla de esto. Decimos que Cristo viene pronto. ¿Cómo nos encontrará de preparados? Confiemos en Dios, que nos prometió buenas obras preparadas de antemano para nosotros. El camino está señalado, dice Efesios 2:10. Hay un proceso y lleva tiempo. No nos desanimemos. Y si usted está viendo este video porque no entra en ninguna de estas categorías, circunstancialmente lo está viendo, o porque está buscando algo en qué creer, o porque alguien con certeza de que lo que la Biblia dice es verdad y es bueno para usted, lo invitó a ver este culto, le tengo una mala noticia. Si usted no ha pedido perdón por sus pecados y no ha creído que Jesús haya pagado en su lugar ante Dios el precio de su ofensa, muriendo en la cruz, usted estará alejado de Dios por toda la eternidad. La Biblia habla de un castigo eterno
para aquellos que rechazan el regalo de la vida eterna justamente, por medio del sacrificio de Cristo, al recibirle por fe como Salvador y Señor de su vida. Peor aún, si piensa que haciendo alguna cosa, practicando alguna religión, incluso alguna llamada cristiana, o siendo una buena persona, también el infierno lo está esperando. Pero tengo una buena noticia. La palabra de Dios la tiene, por supuesto. Solo debe aceptar que Cristo pagó por todos sus pecados en la cruz del Calvario, en su lugar, y ello le dará acceso libre a la presencia de Dios. Al pedirle a Dios que perdone su condición ante Él, arrepintiéndose de manera consciente y diciéndoselo en oración, Él lo librará de la condenación eterna, porque Él ve los corazones. Su situación hoy es morir y pasar la eternidad fuera de la presencia de Dios. ¿Quiere cambiar su muerte segura por la vida de Cristo ofrecida en la cruz por usted? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, una verdad y una vida. Seguramente habrá escuchado hablar de Jesús y tal vez hasta ahora no se puso a pensar quién fue Él. Hoy puede ser su Salvador y su Señor. Pudo haber sido un loco que pensaba que era el Hijo de Dios y de tan loco se dejó torturar en la cruz. Y luego sus seguidores siguieron defendiendo esa locura. Raro. Pudo haber sido un mentiroso, pero yo no conozco a ninguno que se deje matar cruelmente sabiendo que lo que decía era mentira. Y aún sus seguidores expusieran sus vidas por esa mentira luego. O era el Hijo de Dios y resucitó al tercer día venciendo la muerte y dándonos vida eterna a quienes creemos en Él. Una cosa es cierta, un día todos moriremos. ¿Dónde piensa usted que pasará la eternidad? Es hora de volver a Dios. Hoy puede ser ese día de salvación para usted. Que Dios lo bendiga, hermanos, que Dios lo bendiga a usted que haya escuchado este mensaje. Damos gracias a Dios por su palabra y por las verdades que nos dan certeza de nuestras creencias para no dejar que caigamos en la vida circunstancial. Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Él quiere una vida plena, llena, absolutamente a su servicio. Feliz estando en la presencia de Dios y en comunión con los hermanos. Que Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y para terminar este culto vamos a estar cantando este hermoso himno que habla de la gracia del Señor. Que podamos en esta semana tener un corazón agradecido por su gracia, por su amor, por su salvación, por su perdón. Que el Señor nos bendiga.